casa, este es mi hogar, un lugar seguro para volver a empezar. Somos Bethesda, somos familia, un lugar de restauración para volver al primer amor. Cristo es el centro, Bethesda, un lugar de encuentro con Dios. Quiero hablarles de una paradoja. ¿Conoce esa palabra o no? La palabra paradoja, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, es una idea, ¿cierto?, que produce un conflicto mental, ¿no? Usted dirá, pastor, cualquier cosa, pero hasta ahora no me traigo un conflicto. Sí, pero quiero compartirles una paradoja. Quizá usted la conoce, es una paradoja que tiene el nombre de el barco de Teseo. ¿Alguien ha escuchado hablar alguna vez de esto? ¿Del barco de Teseo? El barco de Teseo dice que si un barco tiene maderas, como un barco antiguo obviamente, ¿cierto? Está hecho de madera y tiene muchos elementos, pero el barco, en la medida que va siendo utilizado, este barco, sus piezas se van desgastando, ¿ya? Entonces es necesario que se le cambien las piezas, ¿ya? Entonces le cambiamos una tablita, le cambiamos un clavo, le cambiamos... Y comenzamos, en la medida que van avanzando los años, vamos reemplazando uno a uno todas las piezas, hasta que después de algunos años se reemplazaron todas las piezas, ¿ya? Porque era necesario llevarlo a muelle y cambiarle todos los elementos por elementos nuevos, reemplazarlos, hasta que llega un momento en que el barco cambió todas sus piezas completamente. No tiene nada original, todo se fue reemplazando en el tiempo. La pregunta es, ¿sigue siendo el mismo barco? Imagínense que se le han cambiado todas las piezas. Ninguna es la original. Si decimos que sí es el mismo barco, surge un problema que podríamos llamar de identidad. Ya que si la identidad está en la materia, en los elementos que constituyen el barco, cuando fueron reemplazados por elementos nuevos, ya no son los mismos elementos. Entonces uno se puede preguntar, bueno, si ese barco ya no es el mismo barco, porque le reemplazamos todo lo original, sino que es un barco reemplazado por otro, que en la medida que se le fueron poniendo piezas, eran exactamente iguales y reemplazaban a las anteriores, pero no es el mismo barco materialmente. Entonces, ¿en qué está basada la identidad de ese barco, si no solamente en que fueron reemplazadas las piezas antiguas por las originales? Yo quiero decirle que el hecho biológicamente hablando, dice que prácticamente todas las células de nuestro cuerpo, la piel, la sangre, incluso la parte de nuestra estructura ósea, la biología nos dice que se van renovando entre 7 y 10 años aproximadamente. Por tanto, usted que está sentado aquí ahora, usted ha ido sufriendo reemplazos de células desde que nació hasta hoy día. Y las mismas células que usted tenía cuando era niño, aún más cuando era adolescente o joven, y algunos que ya hemos avanzado en edad, de hace unos 10 años atrás, ya no son las mismas que tenemos hoy día, han sido reemplazadas. Entonces, ¿yo soy la misma persona que antes o no? Esta es la paradoja. Esta es la idea a la cual los quiero llevar a reflexionar.
Porque si yo no soy la misma persona material, porque mis partes constitutivas material fueron reemplazadas, si yo no soy la misma persona material que cuando niño, ¿qué hace que siga siendo yo el mismo ahora adulto? Si yo tengo memoria de cosas cuando era niño, ¿cómo es posible que yo siga siendo, que yo sé que soy yo, si después de 50 y tantos años todas las partes materiales de mi cuerpo han sido cambiadas y reemplazadas por otras? ¿Cómo yo sé que sigo siendo el mismo? Imagínate ahora que puedes cambiar tus órganos por prótesis. Te cambias una pierna, te cambias un brazo, te cambias estructuras óseas y comienzas a cambiar todo tu cuerpo. Y la tecnología lo permite, y la tecnología va avanzando y permite que distintas partes constitutivas de tu cuerpo se puedan ir cambiando. Incluso se podría tomar tu memoria de tu cerebro y subirla digitalmente a la nube. Te dirá, estoy soñando, ¿no? Y puedes subir todo a un disco virtual, toda tu memoria, todos los terabytes se suben y se pueden reemplazar y se pueden inyectar nuevas memorias y pueden potenciar tu capacidad de razonar, de pensar, y te incorporan chips de inteligencia artificial y ahora eres capaz de pensar cosas y hacer razonamientos matemáticos, químicos, biológicos o simplemente de razonamiento que antiguamente te demoraba posiblemente semanas en poder lograr entender algo, y ahora tu mente potenciada lo logra hacer súper rápido porque tu memoria ha sido reemplazada por una memoria virtual y tus órganos siguen siendo cambiados y eres una persona nueva. Sigue siendo tú, ¿no? Quiero que hablemos de resurrección. Amén. Hablemos de resurrección. Hay un movimiento intelectual, cultural y científico que ha capturado mi atención durante ya algunos años. Yo tengo un libro en la casa, se lo compré directamente al autor cuando visitó Chile, que es el transhumanismo. No sé si ha escuchado hablar de eso. Hoy día le voy a hablar del transhumanismo. El transhumanismo es un movimiento intelectual, cultural y científico que sostiene que la especie humana, tú y yo, no representamos el final de nuestra evolución, así dice esta filosofía, sino que más bien somos una fase temprana. Tú y yo, según este movimiento intelectual, somos una fase temprana de un proceso evolutivo. La premisa fundamental de esta filosofía es que debemos utilizar la tecnología para superar nuestras limitaciones biológicas fundamentales. Por ejemplo, la más fundamental de todo, el envejecimiento, las enfermedades, las capacidades cognitivas limitadas y eventualmente la muerte. Esta filosofía, este movimiento cultural y científico, se fundamenta en 3 pilares. Primero, en la superlongevidad, es decir, que considera que el envejecimiento es una enfermedad que se puede curar, dice esta filosofía, y tiene a su mano la tecnología. El soporte, el sustrato en el cual se fundamenta este movimiento es en el avance tecnológico. Chile es el país de Latinoamérica que tiene la mayor esperanza de vida. Somos por lejos uno de los países, ¿cierto?, incluso a nivel mundial, que tiene una esperanza de vida muy alta. Posiblemente muchos de nosotros superemos los 80 años. Y eso es algo anómalo, complejo en otros países, pero en Chile es altamente probable. De hecho, las mujeres en Chile tienen mayor esperanza de vida aún todavía. Usted sabía eso, ¿no? Entonces, y además, la complejidad de este país, de nuestro país, es que además tenemos una de las tasas más bajas de nacimiento de Latinoamérica y al mismo tiempo tenemos la mayor tasa de envejecimiento. Significa que nuestro país va a tener cada vez más adultos mayores. Y eso implica, por supuesto, complejidades
en términos de políticas públicas, etc. Por tanto, la superlongevidad, como dije, considera al envejecimiento como una enfermedad que gracias a la tecnología se puede curar, dice esta filosofía. Pero la segunda premisa se fundamenta en la superinteligencia. Es decir, busca aumentar nuestras capacidades cognitivas a través de la inserción de chip en nuestro cerebro que se unen biológicamente, de alguna manera, a nuestro cerebro y nos permiten razonar de manera superpotenciadas y de manera que no nos imaginaríamos muchas tareas que hoy día son tareas repetitivas y que requieren un esfuerzo de parte nuestro, eventualmente a través de estos elementos podríamos ser muy inteligentes para resolver un montón de situaciones. Y la tercera premisa de esta filosofía es el superbienestar. No solamente la superlongevidad y la superinteligencia, sino que la superbienestar, que propone que a través del uso de la biotecnología eliminar cualquier sufrimiento innecesario en el ser humano, porque sostiene que el sufrimiento se puede controlar, se puede corregir a través de la tecnología. Todo esto que estoy hablando no es ciencia ficción. Esto es algo que hoy día se trabaja, se estudia, se hace en foros internacionales y hay personas que están muy comprometidas a través de la tecnología para resolver estas enfermedades propias de la involución, como dice esta filosofía. Para esta filosofía, el transhumanismo, que así se llama, es el camino. Es el camino. Y el poshumanismo, es decir, lo que va a venir después de ser humanos, es su destino. Piense en términos espirituales lo que le estoy diciendo. Sopese y ponga en perspectiva lo que le señalo. Para esta filosofía, el transhumanismo es el camino y el poshumanismo es el destino. Un poshumano, para esta filosofía, es decir, un superhombre, una supermujer, sería un ser cuyas capacidades físicas e intelectuales superan de tal manera las nuestras, las actuales, que ya no podríamos ser clasificados de humanos, sino de poshumanos, porque tendríamos estándares de superlongevidad, de super bienestar y de superinteligencia que serían contrarios a lo que es la raza humana y por tanto ya no seríamos humanos, sino que seríamos posthumanos, porque seríamos un estándar elevadísimo gracias a la tecnología que esta filosofía nos promete. ¿Qué piensa de eso? Del transhumanismo. Claro, traería un montón de complejidades de tipo sociales y morales, seguramente. Primero porque no todo el mundo tendría acceso a la tecnología y tendríamos personas que con un poder adquisitivo superior podrían comprarse prótesis de distinta naturaleza, ¿cierto?, para poder vivir una vida de mejor bienestar. ¿Y los que no tienen plata? Tendríamos una asimetría, una diferencia de tipos de personas en el mundo. Vendríamos a incorporar un nuevo elemento diferenciador que nos separa a las personas. ¿Qué tiene que ver esto con la resurrección? Jeremías 13:23, Jeremías capítulo 13, verso 23, dice así: ¿puede el etíope cambiar de piel? ¿O el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. ¿Puede el etíope cambiar, el etíope que es de piel negra, puede el etíope cambiar su piel? ¿Puede el leopardo quitarse sus manchas? Uno dice, bueno, pero ya conocemos personas que eran negras y ahora eran blancas. ¿Conoce gente así o no? Entonces, en este tiempo, cuando se escribe la palabra del Señor, el libro de Jeremías, toda la tecnología que hoy tenemos
parece desafiar esta afirmación. La desafía. Pero hay algo que no puede desafiar. Porque aun cuando el etíope, el negro, pudiese cambiar su piel y ponerla blanca, es decir, que los negros sean blancos y que las personas puedan hacerse un montón de intromisiones tecnológicas en su cuerpo para cambiar sus rostros, cambiar sus cuerpos, para ponerse o quitarse cosas o para rejuvenecerse y parecer una persona de 40 a los 80, por ejemplo, y podemos hacer un montón de cosas gracias a la tecnología. El hecho es que no podemos cambiar nuestra naturaleza ética ni espiritual mediante la tecnología. No podemos hacerlo. Podemos cambiar la apariencia, como de hecho lo hacemos, pero no podemos cambiar nuestra conducta ética, no podemos cambiar nuestro corazón, nuestra naturaleza sigue siendo la misma. Podemos cambiar de distintas maneras por fuera, pero seguimos siendo la misma persona. Hace unos meses atrás hablábamos de la renovación para explicar que la renovación es un cambio interior del corazón y no un cambio estético. Porque la renovación, vista desde el punto de vista estético, es una parte de la renovación, que lo que trae es una transformación visual externa que uno mira y lo que ve es como otra persona. Pero lo que no puede cambiarse una persona por simple capacidad interior es cambiar su corazón. Por tanto, si yo quisiera ser otra persona, voy a necesitar más que cambiarme prótesis y cambiarme elementos tecnológicos, necesitaría cambiar el corazón. Y cuando hablamos de corazón, obviamente no estoy hablando del músculo cardíaco, estoy hablando de la esencia de lo que somos, que por medio de la tecnología no lo podemos cambiar. Entonces, el texto de 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 53, dice, en la versión Reina Valera 60, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O como dice la Nueva Versión Internacional, porque lo corruptible tiene que revertirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Está hablando el apóstol en este capítulo sobre la resurrección y dice que ¿por qué es necesaria la resurrección? Porque dice que esto corruptible, nuestro cuerpo, que se corrompe, producto de los años, ya no somos los mismos, y los años van envejeciendo nuestras células y nos vamos haciendo viejos. Y en algún momento dejamos de funcionar porque esto corruptible, que se va corrompiendo con el tiempo, no es incorruptible. En algún momento va a morir. Y además, para que esto mortal, porque se muere, se pueda vestir de inmortalidad, es decir, que no se muera, algo tiene que pasar. Una de las cosas impresionantes que persigue el transhumanismo es que apunta a la inmortalidad. Porque si busca la superlongevidad, la superinteligencia y el superbienestar, está apuntando como objetivo final hacia la inmortalidad. Ese es su objetivo último. ¿Puede la tecnología llevarnos a la inmortalidad? Hoy en día, en el 2026, cuando irrumpió la inteligencia artificial hace un tiempo atrás, es impresionante todo lo que puede hacer. Si tú estás vinculado a esta tecnología, producto de tu trabajo, tu estudio, me imagino que estás sorprendido de las capacidades de cosas. ¿Cómo puede razonar la inteligencia artificial? Piensa como un ser humano y tiene una capacidad, por supuesto, mucho más rápida, pero infinitamente más rápida que nosotros, de hacer un montón de cosas que nos tomarían semanas o quizás meses hacer. ¿Es el transhumanismo una
posibilidad objetiva que pudiera llevar incluso a la inmortalidad de la raza humana? La pregunta es, ¿qué pasaría si esto fuese posible? ¿Qué pasaría con la humanidad si efectivamente pudiéramos ser inmortales? La muerte, que según la Biblia es el postrer enemigo, lo leí, ¿cierto? Dice que el Señor vino a través de su resurrección a vencer la muerte. Pero si la muerte ya es posible vencerla, no a través de la resurrección, sino que si es posible vencer la muerte a través de la técnica, de la tecnología, entonces la esperanza ya no sería la eternidad, porque la tendríamos aquí y ahora. Incluso nuestra esperanza no sería Jesús, nuestra esperanza sería la tecnología. El reino de Dios sería reemplazado por el reino del hombre. Aunque pueda parecer injusto, la muerte, que es un enemigo para nosotros, como bien dice la Biblia, funciona en el caso de la perspectiva de Dios como un límite misericordioso para nuestras vidas. En Génesis capítulo 3, en los inicios de la raza humana, en el capítulo 22, cuando el Señor expulsó a Adán y Eva del Edén, los expulsó por causa del pecado, entonces hay una sentencia de parte de Dios cuando ya los expulsó del Edén. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Es decir, eterno, para siempre. Echó pues fuera al hombre y a la mujer, ¿cierto? Y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hay una imagen aquí que nos quiere decir el Señor, que hay un resguardo para que el hombre no vuelva a tener la opción de la eternidad, porque la opción de la eternidad traería un problema eterno para nosotros. Dios bloquea el árbol de la vida por misericordia. Vivir para siempre en un estado de pecado, si fuésemos capaces por la tecnología de vivir para siempre, estaríamos siempre en un estado de pecado, separados de Dios, con un cuerpo degradado y una voluntad caída, porque tú y yo somos personas caídas. La imagen de Dios que nos fue dada producto de la creación, la imagen de Dios ha sido denigrada en nosotros. Todos la poseemos. Todos poseemos la imagen de Dios que fue puesta en todos los seres humanos, no solamente los cristianos. Todas las personas tienen imagen de Dios. Y es la razón fundamental por la cual tú y yo debemos respetar a todas las personas, de toda nación, de todo color, de toda condición, sean muy inteligentes, muy pobres, tengan muchos recursos, no tengan nada, hablen distinto que nosotros, tengan un color distinto de piel, tengan una manera de pensar completamente distinta de cómo tú piensas, o se vistan o tengan una filosofía de vida completamente distinta de cómo tú y yo creamos. La Biblia dice que esa persona tiene la imagen de Dios. La tiene denigrada, igual que tú, igual que yo. Y por eso que la salvación nos lleva de vuelta, ¿cierto? Para recuperar justamente aquello que hemos perdido por causa del pecado. El transhumanismo, como filosofía, busca precisamente lo que Dios prohibió: la inmortalidad, pero sin la resolución del problema del pecado. Podemos a una persona cambiarle sus prótesis, ponerle prótesis nuevas, ojos superbiónicos. No sé si ustedes, los más antiguos, vieron el hombre biónico, ¿se acuerdan o no? ¿Ah? Chip en los ojos que le permitan ver de noche. Hermano, no hablo de cosas que no están ocurriendo, ya están ocurriendo. Ya es posible hoy día insertarse chips en los ojos para que tú tengas visión nocturna. Ya es posible que las personas sordas puedan recuperar oídos. Es posible que la gente ciega pueda ver en ciertas condiciones. La tecnología lo puede hacer.
Es posible. Es posible caminar para gente que nunca caminó. ¿Has visto eso, no? Ya podemos verlo. Y si lo podemos ver en el 2026, imagínense cuánto va a ocurrir en 20 años más. Hay una super longevidad ahí a las puertas. Y con la inteligencia artificial, una capacidad impresionante de aprender cosas y de ejecutar cosas que era imposible hace algunos años atrás. ¿Cuánto más va a ser en 5 años más siquiera? Pero todo eso no tiene la posibilidad de cambiar el corazón. Es imposible cambiar el corazón del hombre, es imposible. Por eso que hay algo en nosotros que necesita ser revertido. Y si podemos cambiar todas nuestras partes del cuerpo y mejorar nuestra memoria de una manera increíble, hay algo que no podemos cambiar, que es el corazón. Porque si aún el etíope cambiara el color de su piel y el leopardo quitara sus manchas, hay una voluntad, una corrupción ética en nuestro corazón que necesita otro tipo de transformación que nos viene por la tecnología. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 50, hablando el apóstol Pablo sobre la resurrección nuevamente, dice así, dice, pero esto digo, hermanos, que la sangre, que la carne y la sangre, es decir, nuestro cuerpo, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Este cuerpo, carne y sangre, no pueden heredar el reino de Dios. No pueden porque está corrupto. Y aun cuando le incorporemos prótesis nuevas, sigue corrupto. Porque la corrupción está en el alma. Está insertada en nuestro ser interior. Volvamos a la paradoja del barco de Teseo. Al comienzo se los dije. Este argumento se usa en filosofía para afirmar que el alma existe. Porque aun cuando podamos cambiar todas las partes constitutivas materiales de una persona, y esa persona tiene conciencia de que sigue siendo la misma persona, aunque le cambien, y todas las células se le fueron cambiando durante los años, pero tiene conciencia, algo tiene de que le dice que es la misma persona, porque sabe que es la misma, porque lo sabe, aun cuando le cambiaron todo y fue cambiando sus partes. Eso que mantiene la unidad identitaria a través de los años es el alma. Y aun cuando no cambien todas las piezas por piezas nuevas, hay algo que trasciende a través de los años, que es inmaterial y por tanto no se puede cambiar. Y es nuestro ser interior que necesita y que tiene la mancha del pecado y que requiere por tanto no un cambio de prótesis para mejorar, sino que requiere otro tipo de transformación. ¿De qué tipo estamos hablando? ¿Qué podemos hacer para cambiar eso? El versículo 54 de 1 Corintios dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, está hablando del cuerpo de nosotros, cuando este cuerpo corruptible, y uso la metáfora del vestido, ¿no? Como que nos vistamos de incorrupción, cuando seamos mudados a una nueva naturaleza incorrupta, y esto mortal, lo que se muere, se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, dice el apóstol, sorbida, absorbida es la muerte, que es nuestro último enemigo. Hay una relación, por tanto, en el cambio de un elemento que está en nosotros que no puede pasar a la inmortalidad, porque si pasara a la inmortalidad traería todo el pecado, arrastraría todo, como decía hace un rato atrás. Por tanto, hay algo constitutivo en nosotros que debe cambiar. El verso dice que el texto nos muestra que el esfuerzo humano lo que busca es parchar la corrupción, curar enfermedades, retrasar la muerte y todo lo que nosotros hacemos para tratar de vivir más,
lo que el esfuerzo humano lo que busca es parchar la corrupción, pero no puede eliminar la naturaleza corrupta del corazón. Eso está en nosotros, eso es constitutivo del ser, no va a ser cambiado por una prótesis. El paso de lo mortal a lo inmortal no es un proceso de evolución natural, sino que es un acto de interrupción de Dios. Pasar de mortalidad a inmortalidad no es un proceso evolutivo que tenga que requerir el auxilio de la tecnología para poder experimentarlo a través del transhumanismo, sino que para pasar, como dice el texto, de lo corruptible a lo incorruptible y de lo mortal a lo inmortal, se requiere un acto divino que actúa sobre nosotros y que viene a interrumpir algo en nuestras vidas, pero que tiene el poder de transformar. En el verso 42 de 1 Corintios 15, el verso 42, así también dice, es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. El acto divino que provoca el cambio de corrupto a no corrupto, de mortal a inmortal, tiene nombre, se llama resurrección. El texto dice que la semilla debe morir para liberar una forma de vida que está en nosotros. El texto dice que cuando tú pones una semilla en el suelo, la semilla se muere y cuando muere engendra una nueva vida. Es una metáfora que usa el apóstol para explicar de que tú y yo tenemos una esperanza de vida eterna. Pero esa esperanza de vida eterna no va a llegar por la superlongevidad. No vamos a llegar allá por el alcance de la tecnología. Vamos a llegar a la eternidad porque hay algo que debe morir. Y ya no estoy hablando en términos espirituales, no estoy hablando de una muerte espiritual, una muerte de cosas que nos pasan en el corazón. No, hablo de muerte real, de que tu corazón deja de latir. Este es el estado final para el ser humano regenerado. Todos nosotros tenemos una esperanza única que ninguna religión tiene. Esto hace único al cristianismo. No hablamos solamente de una eternidad con Dios en un estado fantasmal de un cuerpo que flota por los aires y que atraviesa cosas. Estamos hablando de un cuerpo glorificado. Y este es el estado final al cual la Biblia nos promete. La resurrección es el acto donde Dios restaura de manera definitiva nuestra naturaleza. Tú y yo vivimos en un cuerpo corrupto. Y aun cuando tú recibiste al Señor y está tu corazón lleno de Dios, y experimentas la plenitud de la vida espiritual en tu corazón, pero lo cierto es que tú y yo nos vamos a morir igual. Porque nuestro cuerpo tiene la carga de la corrupción. Y nos vamos a morir igual, por muy espirituales que seamos. ¿Cómo se interrumpe eso? ¿Cómo podemos, si el Señor promete una vida eterna? La Biblia nos dice que el cambio de transformación definitivo que tú y yo vamos a experimentar no es solamente el cambio del alma, del espíritu. Cuando recibes al Señor, tu espíritu es renovado, tu corazón es restaurado, ¿cierto? Pero eso es la parte inmaterial de tu ser. Pero el cristianismo tiene una oferta aún mayor y más completa. Hermano, esto es precioso porque nos ofrece restauración para el cuerpo. Y significa que algún día, cuando hayamos pasado por la muerte y seamos levantados de ella, restaurados de la muerte, nuestro cuerpo, este cuerpo que tienes ahora, va a ser glorificado. Es decir, vas a tener una nueva naturaleza que no va a venir por efecto de la tecnología. Viene porque es un
una transformación que el poder del Espíritu Santo puede hacer. Así como creó todas las cosas al comienzo, puede volver a crearte a ti y a mí en una nueva naturaleza. Cuando Jesús resucitó esa mañana y se encontró con María de Magdala, como nos decía el pastor en la mañana, Jesús estaba como en transición de algo. De hecho, lo quisieron tocar. ¿Y Jesús qué dijo? No me toques. Jesús, al que vieron, al que pudo ascender, es decir, tenía propiedades diferentes de las que tenía en vida. Cuando Jesús estaba con sus discípulos andaba atravesando paredes, pero cuando se encontró con sus discípulos estaba la puerta cerrada y Jesús apareció ahí. Y cuando Jesús apareció ahí era porque las propiedades de su cuerpo habían sido mudadas en algo que tú y yo en la Biblia llama un cuerpo glorificado. Ese cuerpo glorificado es el estado definitivo al cual tú y yo vamos a llegar. Pero para pasar a ese estado tiene que pasar algo. Tenemos que morir. Pero la muerte no se va a enseñorear de nosotros, porque así como Jesús resucitó al tercer día, tú y yo también seremos levantados para estar para siempre con el Señor, con este cuerpo. Bendito sea el Señor por eso. Así que no solamente hay esperanza para tu alma y para tu corazón, también hay esperanza para tu cuerpo. Así que cuídalo bien, cuida bien tu cuerpo. ¿Cómo va a ser el cuerpo glorificado? No tengo la más mínima idea cómo va a ser. Solamente sé que es un cuerpo de gloria, dice la palabra del Señor. La Biblia dice que hay cuerpo animal y cuerpo celestial. Y así como hay diferentes tipos de pieles, hay pieles de serpientes, pieles de animales, carne de un tipo, y están todas ahí para ser estudiadas. La Biblia dice que el cuerpo espiritual no es un cuerpo transparente, es un cuerpo, como lo veían a Jesús, que tenía propiedades, al cual el transhumanismo jamás va a poder llegar. ¿Por qué? Porque el transhumanismo puede cambiar las partes corporales, pero no puede cambiar el corazón. Pero el Señor lo puede hacer. ¿Amén? Amén. Esto es la plenitud humana. ¿Quién es la persona en el mundo que tenía todos los atributos de una superpersona? Han habido 3 solamente en la historia. 3 en la historia. Adán y Eva antes de pecar. Cuando pecaron, lo perdieron. Perdieron esa capacidad. Y el tercero es Jesús. Tú y yo somos los siguientes, cuando seamos levantados para la gloria del Señor. Amén. Termino con lo siguiente. Mientras el mundo moderno se afana por una plenitud de silicio, ¿por qué ocupo esta palabra? Porque es el elemento químico del cual están hechos los chips, ¿ya? Y todos estos elementos computacionales. Mientras el mundo moderno se afana en una plenitud de silicio, es decir, poniendo su esperanza en la tecnología y en una inmortalidad sin Dios, para tratar de vivir todo el tiempo que puedan, pero sin Dios, la fe, a ti y a mí, nos recuerda que no somos máquinas que necesiten una actualización, sino que somos personas que necesitamos restauración. Primera cosa. Lo segundo, el transhumanismo, en su intento de vencer la muerte, corre el riesgo de eternizar nuestra caída. ¿Se da cuenta de lo que significa eso? Olvidando que la verdadera victoria no consiste en no morir. Escuche esto. La verdadera victoria de la fe no consiste en no morir, sino que consiste en ser transformados para la gloria del Señor. Por supuesto que nos dolemos con la muerte. Por supuesto que sufrimos la muerte de los seres amados. La resentimos en el corazón. Pero nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Somos como aquellos que tienen esperanza en la resurrección. Amén. Y por último, nuestra esperanza no es escapar del cuerpo, ni ser parchados tecnológicamente, sino aguardar con esperanza el acto soberano de la resurrección. ¿Y cómo vamos a llegar ahí? No lo sabemos, pero sabemos el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Y Jesús se enfrentó a la muerte y efectivamente murió, pero al tercer día resucitó.
Por eso que es tan importante para nosotros este día domingo. Porque, como decíamos en la mañana, toda la esperanza de la fe cristiana, toda la esperanza, hermano, descansa en un elemento, uno. Imagínese un edificio que tenga un punto de equilibrio. ¿Has visto cuando tú construyes esas cosas? No sé cómo se llama ese juego de varios palitos que van haciendo como una torre, ¿cierto? ¿Has jugado, ¿cierto? ¿Ya? Y tú sabes que si quitas ese palito, uno solo, se te desarma todo el edificio, ¿cierto? Tú has jugado eso. Y tú sabes que ese es la piedra angular en el cual se sostiene toda la estructura. Hay una piedra angular en la fe, una piedra, que si quitamos esa piedra, si esa piedra no existiera, toda la fe no sirve de nada. Pablo dice que si esa pieza no existiera, nuestra fe sería vana. Hermanos, vámonos para la casa, ¿qué estamos haciendo aquí? Si esa pieza no existiera, nuestra fe sería absurda. Creeríamos en un fantasma, alguien que se llamaba Jesús, y teníamos una fe vacía, una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Creeríamos en un dogma. Si esa pieza no existe, Pablo dice que somos los más dignos de conmiseración. Eso significa que somos los más dignos de lástima. La gente diría, mira cómo creen, mira, pobrecitos, son de mente retraída, son gente inculta. Pablo dice, si Jesucristo no resucitó, la piedra angular, esa pieza, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Toda la fe descansa en la resurrección. Por eso que la tumba está vacía. No hay cuerpo. Y podrás ver películas y series que encuentran el cuerpo, porque quieren buscar el cuerpo, porque es como un caso legal. Mientras no aparezca el cuerpo no se puede cerrar el caso, ¿cierto? No lo pueden cerrar. ¿Cómo? Tú sabes todo lo que pasa con los detenidos desaparecidos, todo. Mientras no encuentran el cuerpo, el tema está abierto. No hay cuerpo, no hay un pelo de Jesús. Y yo doy gracias a Dios, porque si hubiera un pelo de Jesús, le haríamos procesión todos los años. Iríamos al lugar donde está el pelo de Jesús y allí iríamos de rodillas, ¿o no? Pero no hay cuerpo. La tumba está vacía. Está vacía. La tumba está vacía. Y como Jesús resucitó, también nosotros. Por eso que nos juntamos el día domingo. Te diría, ¿por qué no nos juntamos el día viernes, el día sábado? El día viernes es el día de la tristeza. El día domingo es el día de la resurrección. Por eso que nuestros cultos son alegres, porque el domingo celebramos la resurrección. Amén. Póngase de pie y oremos al Señor. Gracias, Señor, gracias. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por traer la solución a esta raza. Tú eres la solución a esta corrupción, a esta situación, Señor, que tiene al mundo como lo tiene. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias. Porque así como también nos diste vida a cada uno de nosotros, vida espiritual, hay esperanza de vida eterna para nosotros. Sí, Señor, seguramente vamos a sufrir la muerte con dolor, con penas, y yo sé que todos nosotros la queremos extender lo más que podamos hacia adelante, pero llegará un día, llegará un día. Y tú estarás pensando, ¿y qué pasa si Jesús viene antes? ¿Y qué pasa si Jesús viene y aparece ahora y no alcanzo a morir? ¿Qué pasa conmigo? La Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos, tu cuerpo será transformado.
Pasaremos de la mortalidad a la inmortalidad. Pasaremos de la corrupción a la incorrupción. En un minuto, en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, tu cuerpo será transformado. Eso ocurrirá, dice la palabra del Señor, si Cristo viene ahora. Pero si vienen 60 años más, 100 años más, no lo sé. Y quizás tú y yo vamos a morir en 10, 20, 30 años más. La Biblia dice que algún día tú, aunque estés muerto, escucharás la voz de Dios. Escucharás su venida y te levantarás. Y te levantarás. Y serás transformado tu cuerpo en un cuerpo de gloria. Para estar para siempre con Jesús. No podemos estar con Él con este cuerpo. Necesitamos un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado para estar con Jesús. Muchas gracias, Señor. Nos afirmamos en esta esperanza. Señor, en esta tarde reafirmamos nuevamente nuestra esperanza y te decimos: bendito seas, Señor, por tal grande bendición que derramas sobre tu pueblo. Dale gracias al Señor, querido. Bendice el nombre de Jesús. Dile gracias, Señor, porque no tengo idea cómo va a ser, pero tu palabra dice que va a ser. Tu palabra dice que tendremos una victoria sobre la muerte. No sé cómo va a ocurrir, pero tu palabra dice que es verdad. Y si tu palabra lo dice, yo lo creo. Señor, muchas gracias por la resurrección. Te celebramos en este día, Señor. Celebramos tu victoria, la victoria sobre la cruz. Y damos gracias porque la tumba está vacía y seguirá vacía para la gloria del Señor. Amén. Amén.